Habíamos visto las cardiopatías congénitas, cardiopatía isquémica, ¿no? Las valvulopatías, ¿no? Ahora vamos a ver la cardiopatía hipertensiva, ¿no? ¿Qué quiere decir cardiopatía hipertensiva? También habíamos visto la insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, la cardiopatía hipertensiva es un tipo de patología cuya la génesis o la causa es la hipertensión arterial, ¿no? Ustedes recuerden que la hipertensión arterial es un aumento de las resistencias periféricas al flujo sanguíneo, ¿no? Arterial. Entonces el corazón va a luchar contra esa resistencia, cosa que al inicio tiene sus mecanismos compensadores, pero a la larga va a ocasionar una serie de lesiones en el miocardio, ¿no? Entonces, habla de rasgos complejos, interacción, hay factores genéticos y ambientales que se suman en estos pacientes, ¿no? Se regulan relaciones, gasto cardíaco con el RBP. ¿Ya? Entonces acá hablamos un poquito de lo que es la génesis de la hipertensión arterial, ¿no? Donde intervienen una serie de moléculas, de sustancias, ¿no? Como tenemos la angiotensina 2, que recuerden que es un potente vasoconstrictor, ¿no? Por ser potente vasoconstrictor va a aumentar la resistencia periférica, ¿no? Al flujo sanguíneo arterial y por ende va a aumentar la presión sanguínea, ¿no? Que es la presión arterial. Las catecolaminas también tienen el mismo efecto, trombesanos, los leucotrienos enviando telinas, ¿no? También tenemos otros sustancias que en vez de vasoconstrictores son vasodilatadores, tenemos como, o sea, que hacen lo contrario, ¿no? La cinina, las prostaglandinas, ¿no? El óxido nítrico, le han puesto N, las endotelinas también, otro tipo de endotelinas, ¿no? Entonces, estas fuerzas van a estar en una interacción, un equilibrio, ¿no? En gente normal, ¿no? Pero cuando se va hacia más a un lado es cuando hacen la típica hipertensión arterial, que es la esencial, ¿no? Que quiere decir que es la que no es secundaria a otra patología, sino que tiene que ver per se por estos tipos de disociación de... Allá. Gracias. Chao, cuídate. Ya. Ya, entonces, porque hay otros tipos de hipertensión arterial causadas por otras patologías, ¿no? Ustedes saben, hay varias, por ejemplo, hay patologías renales, ¿no? Que te causen hipertensión arterial, ¿no? Hay patologías hormonales también que te pueden causar hipertensión arterial, ¿no? Pero acá estamos hablando de la esencial, ¿no? La que no tiene una causa definida. ¿Ya? Entonces, vamos a seguir. Entonces, la elevación prolongada de la presión arterial va a dañar o va a afectar la función endotelial y la estructura de la pared vascular, ¿no? Porque recuerden, la presión es una fuerza que hace el volumen sanguíneo sobre las paredes de las arterias, ¿no? ¿Ya? Esa sobrecarga tensional crónica va a disminuir la perfusión porque recuerden que cuando hay resistencia periférica hay vasoconstricción, entonces la sangre que llega a los órganos más lejanos sufren más porque le llega menos cantidad de sangre, ¿no? Y hay otros órganos que son órganos, digamos, los nobles, que le llaman, ¿no? Órganos nobles que sufren ante cualquier disminución del volumen sanguíneo que les llega, ¿no? ¿Y cuáles son esos órganos nobles? Tenemos el corazón, el riñón y el cerebro. Entonces, una presión arterial prolongada, ¿qué es lo que va a causar?
prolongada estoy hablándote de años, ¿no? No es que sea de días, ni siquiera de meses, de años, ¿no? Entonces, hay pacientes que no saben que son hipertensos y obviamente si al no saber no tienen tratamiento y esta presión a la larga lo que va a ocasionar en los vasos un tipo de lesión, pero también en el corazón va a haber otros tipos de lesiones porque el corazón lucha contra esa resistencia periférica, ¿verdad? Entonces, histológicamente se ha visto que estos pacientes tienen tres tipos de daños, ¿no? Hay lesiones que son de los miocitos de las células musculares cardíacas. Hay lesiones que hay en el intersticio, ¿no? El intersticio es el tejido conjuntivo que está alrededor de los, de los miocitos, ¿ya? Que le sirve de sostén, ¿no? Recuerden el intersticio. Y hay lesiones también de los vasos coronarios, ¿ya? Entonces, ¿qué lesiones hay en los miocitos? Hay una hipertrofia. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos de insuficiencia cardíaca que inicialmente para poder suplir la cantidad de sangre que llega a los órganos en un corazón insuficiente tenía que hipertrofiarse? ¿Para qué? Para que compense el, esa disminución de volumen sanguíneo inyectado, ¿no? ¿No? Acá es una hipertrofia, pero más que todo por una lucha del tejido miocárdico contra una resistencia periférica, ¿no? Entonces se hipertrofia, aumenta de volumen los miocitos. Y también hay aumento de la apoptosis, ¿no? Ustedes recuerdan, la apoptosis es una muerte de las células, ¿no? Pero que es una muerte que se ha programado, ¿no? Ya para que ocurra, ¿ya? Usualmente ocurre en forma fisiológica normal, pero también puede ocurrir en forma patológica. Las lesiones en el intersticio, ¿cuál es? El aumento del número de células intersticiales, o sea, aumentan los fibroblastos, aumento del depósito de colágeno fibrilar, o sea, aumenta las zonas fibrosas o tipo cicatrices, ¿no? Y aumento del depósito de otras proteínas de la matriz extracelular, ¿no? Entonces se deposita ahí una serie de sustancias en el intersticio. ¿Qué va a hacer esto? Va a hacer que el corazón se torne más rígido, ¿no? Si se torna más rígido, va a perder la función de contracción y dilatación, ¿no? Del corazón. Y las lesiones en los vasos coronarios son alteraciones en la geometría de la pared de los vasos y disminución del número de arteriolas y capilares. Ya todo esto, estos cambios histológicos conlleva la cardiopatía hipertensiva, ¿no? Entonces miren, acá vamos a ver las alteraciones de los cardiomiocitos, ¿no? Acá ustedes lo ven, son estas estructuras media fucsias, son los miocitos, pero están más ensanchados de lo normal, ¿no? Acá se ve un corte transversal, digamos. Aumenta también el tamaño de los núcleos, dice, ¿ya? Pérdida del aspecto fusiforme. El aspecto fusiforme es alargado, ¿no? El alargado que tenían las células musculares, por ejemplo, también lo tienen los fibroblastos, ¿no? Y otras células. ¿Ya? En ventrículo izquierdo hay núcleos cardiomiocitarios y apoptosis, ¿no? Bueno, acá no se ve la apoptosis. En la apoptosis se ve cuando se contrae una célula, ¿no? Y se vuelve solamente una pequeña bolita eosinófila, o bien rosadita, ¿no? En el ventrículo izquierdo mueren en exceso los cardiomiocitos y hay sustitución, ¿no? Pero recuerden ustedes, la sustitución del tejido miocárdico no era por nuevo tejido miocárdico, sino por fibrosis, ¿no? Así como lo veíamos en el infarto agudo de miocardio, ¿no? Otras células, fibroblastos, se sustituyen por fibroblastos. Y
se llena la matriz extracelular de colágeno, fibronectina y la mielina, que son sustancias del tejido conectivo, ¿no? Que forman la cicatriz. Entonces, todo tejido que se fibrose se va a hacer más rígido. Ya va a perder esa capacidad de contraerse y de dilatarse, ¿no? El intersticio se va a expandir el intersticio y se va a depositar una serie de sustancias como colágeno tipo 3, ¿no? Colágeno tipo 1, y hay fibrosis en la parte, principalmente en el miocardio que está debajo del endocardio, ¿no? O sea, el miocardio subendocárdico. Y en los vasos sanguíneos, ¿qué ocurre? Hipertrofia de la capa media, ¿no? Remodelado vascular, microcirculación coronaria, hay menor angiogénesis, o sea, menor formación de nuevos vasitos, y rarefacción. En el endotelio aumenta la permeabilidad endotelial, ¿no? Hay presencia de células inflamatorias y otras sustancias como el colesterol también, ¿no? Entonces, esto es peligroso si el paciente tiene colesterol, aparte de su hipertensión arterial. Entonces este colesterol se va a depositar en la pared de los vasos. ¿Ya? Por ejemplo, el depósito de grasa, ¿no? En los vasos sanguíneos, ¿no? Eso lo vamos a ver más cuando hablemos de aterosclerosis. ¿Ya? Entonces, el tipo de cardiopatía va a depender del lado, ¿no? Si la hipertensión arterial es la sistémica, ¿no? Es una cardiopatía hipertensiva de circulación general, o sea, del lado izquierdo. Y si es en el pulmón, es la cardiopatía pulmonar, también llamado cor pulmonar, ¿no? O sea, en este caso la hipertensión sería en la circulación pulmonar. Y en el primer caso en la circulación sistémica. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de una cardiopatía hipertensiva? Primero tenemos que saber que el paciente tenía hipertensión, ¿no? Uno es eso. Y segundo, ver la hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Que es una hipertrofia concéntrica, le dicen, ¿no? ¿Por qué concéntrica? Porque en todos los lados del ventrículo, como ven en la imagen, todos están ensanchados del mismo diámetro, ¿no? Todos los espacios. Toda la pared, mejor dicho, del ventrículo izquierdo, ¿ya? Pero acá hay que descartar que no haya otra patología que pueda inducirla, ¿no? Hay miocardiopatías hipertróficas, por ejemplo, ¿no? Que son, no sé si vamos a tocar ese tema de las miocardiopatías, son una serie de patologías que ocurren sin ninguna causa evidente, ¿no? Entonces, si descartamos eso y el paciente tiene hipertensión y por ecocardiograma vemos una hipertrofia ventricular izquierda concéntrica, eso es cardiopatía hipertensiva, ¿ya? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas, ¿no? Si una hipertensión arterial está compensada, ¿no? El paciente no tiene síntomas, ¿no? Pero se puede hacer, si de repente tiene algún tipo de síntomas, con algún tipo de EKG y ecocardiograma, ¿no? Puede tener también fibrilación auricular, o sea, algunos tipos de arritmias, ¿no? O puede llegar ya en estadios finales a la insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Ya? Y puede haber también cardiopatía isquémica progresiva, ¿no? O sea, primero de repente empieza teniendo anginas, ¿no? Donde el dolor es transitorio, pero después puede ser infarto en miocardio, ¿no? Y todo esto es porque está bien relacionado con la aterosclerosis, ¿no? Ahí está, este es el otro grupo de patologías que le dije, las miocardiopatías. Ese es un grupo de patologías que no se sabe por qué, cuál es la causa, uno, y tiene ciertas características morfológicas que van a ocurrir en el corazón. Son de tres tipos, ¿no?
Estamos la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva, me parece. Vamos a ver acá. ¿Ya? Y acá hay que diferenciar dos términos, ¿no? Miocardiopatía y miocarditis. ¿Ya? Son enfermedades primarias del músculo cardíaco. Primarias, ¿por qué dicen? Porque cuando escuches tú el término enfermedad primaria es que no sabe la causa evidente, ¿no? Porque secundaria, por ejemplo, de una miocardiopatía secundaria, por ejemplo, podría ser la hipertensión arterial, ¿no? De cardiopatía hipertensiva, porque ya sabes que la hipertensión es la que la ha dañado al corazón. Pero en este caso no se sabe, entonces son primarias, ¿ya? Enfermedades primarias. Si se excluye la cardiopatía isquémica, la valvular, la hipertensiva, nos encontramos con un grupo de pacientes con una función cardíaca alterada por afectación primaria del miocardio, ¿no? O sea, acá hay que descartar que sea una cardiopatía isquémica, una cardiopatía valvular o hipertensiva, ¿no? Para recién quedarnos con estas miocardiopatías. Por ende son enfermedades de descarte, ¿no? Por exclusión, ¿no? Así como hay muchas enfermedades que tienes que excluir primero otros tipos de causas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la enfermedad inflamatoria intestinal, ¿no? Son enfermedades que tienes que descartar todas las causas que te causen ese tipo de lesiones en los intestinos para que recién te quedes con eso, ¿no? Y esto es algo parecido, ¿ya? Muchas tienen una causa definida y se clasifican como miocardiopatías secundarias, ¿ya? En las secundarias hay unas que son bien descritas, ¿no? Ahorita lo vamos a mencionar. La cosa de otras enfermedades no es aún conocida, debe ser, ¿no? Por lo que se clasifican como miocardiopatías primarias idiopáticas, ¿no? Idiopática, el término idiopático es que no se sabe la causa. Y suelen originar insuficiencia cardíaca progresiva y el tiempo de evolución varía de semanas o años, ¿no? En algunos casos la primera manifestación es la muerte súbita, ¿no? Y eso es lo que les decía creo que la semana pasada había atletas que moría en la competencia, ¿no? Y muchos se ha visto que tienen estos tipos de miocardiopatías, ¿ya? Que son miocardiopatías primarias, ¿no? Entonces, pacientes cuando no son hipertensos, ¿no? Les hacen todos sus controles, no son hipertensos, no tienen arteriosclerosis, ¿no? Nada que ver con la cardiopatía isquémica, no tienen valvulopatía, no tienen nada de eso, ¿no? Pero, pueden tener un tipo de estas miocardiopatías, ¿no? Y cuando el corazón lo sobreexigen, pueden hacer muerte súbita, ¿no? El diagnóstico se basa en datos clínicos complementados con técnicas de imagen, ¿no? En la imagen usan la radiografía y en forma más certera la ecocardiografía, ¿no? Que es una ecografía del corazón. Y también se hace con cateterismo cardíaco, ¿no? Donde ya este es un procedimiento más invasivo, ¿no? Donde se entra por una arteria y se llega hasta el corazón, ¿no? Para medir y ver las cavidades cardíacas, ¿no? Para obtener un diagnóstico histológico de la enfermedad puede realizarse una biopsia cardíaca durante el cateterismo cardíaco, ¿no? Pero alguna vez les dije, la biopsia cardíaca más está indicada en enfermedades infiltrativas del corazón, ¿no? Cuando tú pienses que hay alguna sustancia o células que se han metido al miocardio, ¿no? Por ejemplo, en la amiloidosis, por ejemplo, cardíaca, ¿no? Hay enfermedades donde se meten los eosinófilos en los eosinófilos en el corazón, que se llama la enfermedad de Leffler, ¿no? También en esos casos, son casos bien contaditos donde se puede hacer una biopsia cardíaca, ¿no? No se hace así al azar. Y acá está, ¿no? Las enfermedades que infiltran el miocardio y producen una rigidez anormal se denominan miocardiopatías restrictivas, por ejemplo, la amiloidosis, ¿no?
Entonces ya vamos acá surge un nuevo término que es restrictivo, ¿no? Que ahora lo vamos a explicar. Ya, entonces son tres tipos de miocardiopatías primarias, ¿no? Las idiopáticas, estoy diciendo. Este es un corazón normal, este es un corazón dilatado, por lo tanto tiene miocardiopatía dilatada. El otro tipo de miocardiopatía es la hipertrófica, ¿no? Que es casi bien parecido a una hipertensión arterial, excepto que el paciente no es hipertenso, ¿no? Entonces tú no le puedes echar la culpa de esa hipertrofia del ventrículo a la hipertensión, ¿no? Porque el paciente no es hipertenso. Entonces entraría dentro de una miocardiopatía hipertrófica. Y la otra es la restrictiva, ¿no? Entonces la restrictiva, la dilatada y la hipertrófica sí se sabe porque la dilatada, pues las cámaras están, los ventrículos están dilatados, ¿no? Y cuando se dilatan, la pared tiende a adelgazarse un poco, ¿no? En cambio, en la hipertrófica, lo que se hipertrofia es el ventrículo, ¿no? Entonces la pared del ventrículo, entonces se ve más engrosada y la cavidad tiende a disminuir, ¿no? Por el engrosamiento del miocardio. En cambio, la restrictiva, mira, incluso si tú lo comparas con el normal, casi por ahí van, ¿no? De repente un poquito más dilatado acá en la zona de la aurícula, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir restrictivo, no? Restrictivo es cuando no le deja al corazón dilatarse, ¿no? Se supone que la sangre cuando entra al ventrículo, mientras va entrando, el corazón se va dilatando, ¿no? Por la llegada de la sangre, ¿no? Y cuando se contrae, se aprieta toda la sangre y sale volando, ¿no? Se eyecta la sangre, ¿no? ¿Ya? Pero en este caso, restrictivo, no va a dejar que entre la sangre porque esto ya no se va a dilatar. Es como si fuera una pared rígida, ¿ya? ¿Y por qué ocurre eso? Es por como les dije, hay sustancias que se pueden meter dentro del miocardio, ¿no? Y hacerle una fibrosis y hacerlo rígido y impedir que pueda contraerse y dilatarse, ¿no? Esa es la cardiopatía restrictiva, ¿ya? Entonces son tres, recuerden, la dilatada, la hipertrófica y la restrictiva, ¿ya? En las tres no hay una causa evidente, recuerden, no hay una causa evidente. Se habla de alteraciones genéticas y todo eso que vamos a estudiar de repente más adelante, ¿ya? Pero no hay, en las tres ya se ha descartado las, alguna causa evidente, ¿no? Entonces vamos a hablar de cada una de ellas rápidamente. Miocardiopatía dilatada, también le llaman congestiva. De todas las miocardiopatía es el 90%, o sea, la más frecuente, ¿no? Produce disfunción sistólica, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando está dilatado no se va a poder contraer bien el miocardio. Es como es una bolsa, ¿no? Como una bolsa que ha perdido la fuerza para poder contraerse, ¿no? Entre sus causas son miocarditis por exposición a tóxicos, por el alcohol, dicen algunos, y el embarazo, dicen, ¿no? 20 a 50% se piensa que la etiología está relacionada con anomalías genéticas de las proteínas citoesqueléticas de los miocitos, ¿no? Los ventrículos están dilatados, como su nombre lo dice, las cavidades cardíacas aparecen distendidas y adelgazadas, y el músculo es hipocontráctil, ¿no? O sea, ha perdido la fuerza de contracción. Es típico el aumento de la presión telediastólica ventricular. Esa es la dilatada, ¿ya? Acá está, bueno, está en inglés, pero este es del Robbins, ¿no? Esta imagen lo van a buscar y van a ver todas las características de la miocardiopatía dilatada, hipertrófica, y con sus diferencias, ¿no? Acá están, pero miren al final, ambas te puede llegar a fallo cardíaco, ¿no? Muerte súbita, fibrilación auricular, ¿no? Y stroke, busquen qué es stroke, a ver, ahí en su diccionario de inglés, ¿ya? Y de ahí me dice. Miren cómo se ve la miocardiopatía dilatada,
¿no? Mira, el ventrículo totalmente dilatado y la pared ventricular delgada, ¿no? Delgada, ¿ya? Entonces, esta pared ha perdido la fuerza de contracción. Le va a llegar sangre, se va a llenar con bastante sangre, sí, porque está dilatado, pero no va a poder inyectar la cantidad suficiente de sangre porque la pared es hipocontráctil, ¿no? Y lo vemos así, ¿no? En un corte, ¿no? Esta es una coloración de tricrómica para ver la tricrómica es una coloración que te tiñe el colágeno, o sea, el tejido fibroso de color azul, ¿no? Y acá vemos un color azul entre los miocitos, ¿no? Hay un aumento del intersticio, ¿no? Porque ese es el intersticio. Y las células como que están un poquito más separadas entre ellas. La hipertrófica es lo contrario, ¿no? La cavidad está menos grande, más chica porque el grosor de la pared ha aumentado, ¿no? Entonces acá induce una disfunción diastólica porque no se va a llenar adecuadamente, ¿no? Porque la cavidad es pequeña, ¿no? Prácticamente siempre se debe a mutaciones autosómicas dominantes en las proteínas que componen el aparato contráctil, en particular la cadena pesada de la beta-miosina, ¿no? Entonces miren acá, son alteraciones ya ultraestructurales, ¿no? A nivel de los genes, ¿no? De los miocitos, ¿no? Las paredes cardíacas, especialmente el ventrículo izquierdo, están engrosadas e hipertrofiadas, a menudo de forma asimétrica y sobre todo el tabique interventricular. En la histología se ven ramificaciones desorganizadas de fibras musculares hipertróficas con pérdida de la orientación paralela normal. Es más frecuente en adultos jóvenes y puede presentarse en forma de muerte brusca e inexplicada durante el ejercicio, ¿no? Que es lo que le decía de los atletas que mueren en competencia, ¿no? Otras presentaciones menos bruscas son la angina de pecho y disnea de esfuerzo en una persona joven o desvanecimiento de repetición, ¿no? Me olvidé decirles que como son alteraciones genéticas, en la gran mayoría, ¿no? Los que lo van a sufrir son gente joven, ¿no? O sea, ya nacen así con ese corazón así. Poco a poco van de acuerdo a sus actividades que tengan en su vida, lo van a descubrir, ¿no? Imagínate un paciente así que tenga una vida bien sedentaria, bien tranquila, casi nunca hace ejercicio. Él no va a someter a su corazón a grandes esfuerzos, entonces de repente él puede llevar una vida relativamente normal hasta que de repente se pone a hacer ejercicio y ya empieza a tener síntomas, ¿no? Y miren, tremendamente engrosado el ventrículo, ¿no? Y la cavidad que queda es más pequeña, ¿no? Mucho más pequeña. Y así se ve, ¿no? Y estas eran las ramificaciones que le decía en la histología, ¿no? En el anterior se veían más separados, ¿no? Y se veía bastante colágeno en el intersticio. En este caso, bueno, no es una coloración de tricrómica, pero sirve para ver el grosor de los miocitos y cómo se hacen como una malla, ¿no? Como una red, ¿no? Esa es la hipertrófica, ¿no? Y la última es la micorrepetía restrictiva, que les dije que es como el corazón, sus paredes son bien rígidas, le dije, ¿no? Y no es distensible, dice, ¿no? Y puede deberse a depósitos también, ¿no? Por ejemplo, cuando se deposita en el corazón sustancias anormales como una proteína llamada amiloide, ¿no? En la amiloidosis, por fibrosis intersticial, también por radiación de repente, ¿no? De repente hay pacientes a veces de repente por algún tipo de pulmón, de cáncer de pulmón, le están irradiando el tórax, ¿no? Y la radiación también le va a llegar al corazón, ¿no? Entonces puede crearle una fibrosis intersticial también, o por una cicatrización endomiocárdica, ¿no? Y acá está lo que les dije, la endomiocarditis de Leffer, ¿no? Esta es una enfermedad
en que hay fibrosis endomiocárdica, pero por la presencia de grandes cantidades de eosinófilos en el corazón, ¿no? En la pared del corazón. ¿Ya? Y también tiene eosinofilia periférica, ¿no? Si tú pacientes tú le haces un hemograma, vas a ver que el conteo de sus eosinófilos está tremendamente agrandado, ¿no? O sea, tienen gran cantidad de eosinófilos. Y hay infiltrados eosinófilos en diferentes órganos, incluidos el corazón, ¿ya? Esa es la endomiocarditis de Leffler. Entonces, miren, en la restrictiva como que hay algunas circunstancias que pueden producirlo, ¿no? No tanto en la restrictiva hablan de la parte genética, ¿no? Más genético es en la parte de la miocardiopatía hipertrófica y la dilatada. Y acá están los tres tipos, ¿no? Dilatada, hipertrófica, restrictiva, ¿no? Con sus diferentes características, ¿no? Mecanismos de falla cardíaca, causas del fenotipo, ¿no? Disfunción miocárdica indirecta, ¿no? Tiene, incluso está la fracción de eyección, ¿no? Del ventrículo izquierdo, ¿no? En la dilatada en menos del 40%, en la hipertrófica va del 50 al 80%, en la restrictiva va del 45 al 90%, ¿no? Y dentro de la miocardiopatía vamos a hablar también de miocarditis, pero recuerden que es otro término, ¿no? La miocarditis es una inflamación de la capa miocárdica del corazón, ¿no? Por un infiltrado inflamatorio secundario a una infección o una reacción inmunitaria, ¿no? Entonces acá sí hay una causa evidente, ¿no? En Estados Unidos los agentes causales más habituales son los virus, tipo Coxsackie, tipo A y B, ¿no? Se ha visto ahora que el coronavirus también ataca al corazón, entonces también puede crearte una miocarditis, ¿no? Entonces sería miocarditis por coronavirus, también existe. Clínicamente puede ser asintomática o generar insuficiencia cardíaca aguda o evolucionar en miocardiopatía dilatada, ¿no? Las causas principales de miocarditis tenemos infecciones, virus, ¿no? Coxsackie, ECO, influenza, HIV, citomegalovirus. Acá hay que poner el coronavirus también. Clamidia, riquecias, algunas bacterias, hongos también, protozoos, helmintos, ¿no? Dentro de los protozoos, que son parásitos unicelulares, está el Trypanosoma cruzi, ¿no? Que causa la enfermedad de Chagas, ¿no? ¿Se acuerdan de la enfermedad de Chagas? Es una enfermedad que hay en ciertas altitudes de nuestra serranía, ¿no? Y es causado por un vector, ¿no? Que es el que te inocula el parásito, ¿no? Que lo tiene él en su sangre, ¿no? Al picarte te lo inocula, ¿no? Y este Trypanosoma cruzi se va a varios órganos y uno de los predilectos es el corazón, ¿no? Y también tenemos la toxoplasmosis. Algunas reacciones mediadas o por tipo inmunológicas también pueden dañar al corazón, ¿no? En caso de infecciones postvirales, postestreptococo, como la fiebre reumática, ¿de acuerdo? El lupus, eritematoso sistémico, hipersensibilidad a drogas, como la metildopa, las sulfas, o una reacción al trasplante, ¿no? Y de causas desconocidas tenemos la sarcoidosis, también es una enfermedad infiltrativa, también la sarcoidosis, ¿no? Que también es una enfermedad por exclusión, ¿no? Donde vemos granulomas también, pero no son granulomas de tipo tuberculoso. Y miocarditis células gigantes, ¿no? Pero las principales son las infecciones, ¿no? En el corazón. ¿Y cómo lo ven? Así lo vemos. La miocarditis, miren, este es el miocardio y hay un montón de infiltrado inflamatorio metido ahí, ¿no?
se parece a un infiltrado del infarto de miocardio. La diferencia es que acá todavía no hay necrosis, necrosis de los miocitos, y si hay necrosis no sería del tipo isquémico, sino sería del tipo licuefactivo, que es la necrosis de la inflamación, ¿verdad? ¿Se acuerdan, no? Miren, acá tenemos el filtro inflamatorio que separa las fibras miocárdicas o las células miocárdicas, ¿no? Acá también se ve algunas células gigantes, ¿no? Esta es una miocarditis por miocarditis célula gigante, le llaman esto, ¿no? El A, que es este de acá, es miocarditis linfocítica. El B es miocarditis por hipersensibilidad. Y el D es la enfermedad de Chagas o la tripanosomiasis, ¿no? En Chagas se ve el corazón, el miocito, adentro están llenos de los parásitos, ¿no? Esa es la enfermedad de Chagas. Y por último, de la parte del corazón, porque faltan los vasos, vamos a hablar de los tumores del corazón, ¿no? Los tumores del corazón les voy diciendo que son extraordinariamente raros, ya, pero sí se ha visto algunos tipos de tumores, pero es más frecuente cuando haya un tumor en un corazón, es más frecuente que haya sido una metástasis de otro tumor. Es más frecuente eso a que el tumor haya sido un tumor primario que haya crecido en el corazón, ¿no? Y los tumores más frecuentes están los mixomas, los fibromas, los lipomas, los fibroelastomas papilares, rhabdomiomas, angiosarcomas, y la mayoría son benignos, 80-90% son benignos, ¿no? Entonces, mixomas de lejos es el más frecuente, ¿no? Le dicen mixo, viene de mixoide. Recuerden, el término mixoide te hace recordar que el tumor tiene una consistencia media gelatinosa, ¿no? Esa es la definición de mixoide. Fibromas, que son tumores del tejido fibroso o tejido conectivo. Lipomas de grasa, ¿no? Fibroelastomas también del tejido conectivo, pero más de fibras elásticas. Rhabdomiomas son tumores benignos del músculo esquelético, el rhabdo, el prefijo rhabdo es músculo esquelético, ¿no? Y angiosarcoma, si es un angio, es vaso, ¿no? Y sarcoma es un tumor maligno, pero de vasos sanguíneos, ¿no? Entonces vamos a hablar de mixoma, que es el más común. Sale de las células mesenquimales pluripotenciales. Los esporádicos, cuando hablamos de esporádicos es cuando le crece una sola vez o uno nada más, ¿no? No se asocian a anomalías genéticas, pero hay síndromes familiares, ¿no? ¿Qué quiere decir los síndromes familiares? Son pacientes que ya acá hay una falla genética, ¿no? Entonces, varios miembros de la familia tienen esos tumores, ¿no? ¿Y cuáles son los síndromes familiares que tienen mixomas? Tenemos el McCune-Albrigh y el complejo de Carney, ¿no? El 90% de los mixomas están en las aurículas, ¿no? En la izquierda es 4 veces más que en la derecha. Casi siempre son únicos, van de un tamaño desde 1 centímetro hasta 10 centímetros, ¿no? Son sésiles o pediculados, ¿no? Sésiles quiere decir que son como una elevación, como un cerro, ¿no? O sea, no tienen pedículo como un árbol. Pediculados deberían ser como un árbol, ¿no? Y el tronco sería el pedículo, ¿no? El sésil no tiene pedículo. Pero ambos son una elevación que se va hacia la cavidad, ¿no? En este caso hacia la aurícula. Algunos hacen efecto de bola de demolición, ¿no? ¿Has visto esa bola con que golpean las edificaciones para derrumbarlas, ¿no? Con una grúa, ¿ya? Así pueden ser los pediculados, por ejemplo, ¿no? Entonces, cada vez que pasa la sangre, esa bola va golpeando, puede golpear las paredes de la aurícula, puede golpear las válvulas, ¿no?
Histológicamente están formados por células mixomatosas estrelladas o globulares, incluidas en una sustancia fundamental mucopolisacárida ácida. Esta sustancia fundamental es la que le da esa consistencia gelatinosa, ¿no? Entonces un tumor no es ni bien sólido ni bien líquido, sino como que mezclado, ¿no? Son comunes estructuras similares a vasos o glándulas. Suele haber hemorragia e inflamación mononuclear, ¿no? Ese es el mixoma. Y acá lo podemos ver, ¿no? Este es un corazón, lo hemos abierto y esta parte amarilla es la pared de la aurícula. Y este tumor que ven acá entre rojo y con zonas de hemorragia casi ya negras es el mixoma, ¿no? Está pegado a la pared, ¿ya? Y cuando esto lo hacen en histología se ve estas estructuras, estos son los vasos, ¿no? Y estas células que ven acá con prolongaciones, ¿no? Medias alargadas y con prolongaciones, son las células estrelladas, ¿no? Y lo rosadito bien, un rosadito bien pálido es la matriz de mucopolisacáridos que le dan la consistencia media gelatinosa a este tumor. Efectos de neoplasias no cardíacas en el cardiovascular, ¿no? Ya, como les dije, lo más frecuente en los tumores de corazón es que sea metastásico, le dije, ¿no? Más raro es que sea un tumor que haya crecido ahí, ¿no? Como el mixoma, por ejemplo, ¿no? Y estas son las consecuencias que dan los tumores en el corazón. Hay consecuencias directas, hay indirectas, ¿no? Y hay efectos por la terapia del tumor, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las consecuencias directas? ¿No? Metástasis al miocardio o al pericardio, obstrucción de grandes vasos, ¿no? Por ejemplo, hay síndrome de vena cava, por ejemplo, cuando se obstruyen las venas cavas, o puede haber embolia tumoral pulmonar. También son consecuencias directas de estos tumores. En forma indirecta también puede tener consecuencias, ¿no? Por ejemplo, puede hacer una endocarditis trombótica no bacteriana, enfermedad del corazón por carcinoide, ¿no? El feocromocitoma asociado a enfermedad cardíaca y el mieloma múltiple, que es un tumor asociado a amiloidosis, ¿no? Por ejemplo, el carcinoide es un tumor endocrino, neuroendocrino, que puede hacer secretar grandes cantidades de serotonina en la sangre, ¿no? Y eso es lo que se llama el síndrome carcinoide. Y tiene una serie de, de una serie de efectos, el aumento exagerado de serotonina en sangre, ¿no? Eso tienen que leerlo. Ya cuáles son los efectos del síndrome carcinoide. También daña el corazón. Feocromocitoma también es un tumor que es de la glándula suprarrenal, de la médula, ¿no? Y ahí se forma, recuerden, las catecolaminas, ¿no? Adrenalina, noradrenalina. Y esas catecolaminas también tienen un efecto sobre el corazón. Entonces, este tumor feocromocitoma también puede formar grandes cantidades de catecolaminas. Y el mieloma múltiple también puede formar una proteína anómala llamada amiloidosis, y esa amiloidosis se puede depositar en el corazón, ¿no? Entonces es una forma indirecta en que el tumor puede dañar, un tumor de otro órgano puede dañar al corazón, ¿no? Y también por los efectos de la terapia del tumor en las quimioterapias y la terapia de radiación. Ya dijimos, por ejemplo, la radiación al corazón puede hacer un patrón restrictivo, una miocardiopatía restrictiva, ¿no? Del corazón. Terminamos con la parte de corazón y pasamos a, ¿cómo estamos de tiempo? Sí, estamos bien. A vasos sanguíneos, ¿ya? Ahorita le vuelvo a compartir. Voy a abrir vasos sanguíneos.
Vamos a tratar de hacer lo más importante, porque estamos un poco con el tiempo. A ver. No sé qué he hecho, que lo he vuelto a... Ah, ya, acá está. Vamos a compartir. ¿Usted ve mi pantalla? No, ¿no? No, doctor, no se ve todavía. Ahora sí ya la ven. Este es lo que quería enseñarles este de acá. ¿Se ve o no se ve? ¿Cuál están viendo? Cardiopatía hipertensiva. Ah, ya ve. Entonces voy a... Ok, no quiero que vean esto. Este de acá quiero que vean. ¿Ahora se ve? Sí, ya, doctor. Vasos sanguíneos. Ya. Sí, doctor, ya se ve. Entonces ahora vamos a hablar de los vasos sanguíneos, ¿no? Ya hemos hablado de corazón. Ahora vamos a hablar de los vasos sanguíneos. Rápidamente. Saben que hay varios tipos de vasos sanguíneos, arterias y venas, y también tenemos los capilares, ¿no? Las arterias y venas, ambas tienen 3 capas histológicas que se llaman túnicas, ¿no? Tenemos la íntima, la media y adventicia, y vamos desde adentro hacia afuera, ¿no? La contracción y relajación de las células musculares lisas de la túnica media influyen sobre el flujo y presión de sangre. Entonces las arterias son las que se pueden contraer y se pueden también relajar o dilatar, ¿no? Y eso lo hacen gracias a las células musculares lisas que hay en su capa media o en la túnica media, ¿ya? Acá tenemos, miren, esta es la circulación, ¿no? Recuerden, el ventrículo izquierdo eyecta la sangre, sale por la aorta y se va ramificando una serie de ramas hacia distintos órganos, ¿no? Después llega a las zonas más, en esos órganos se van haciendo cada vez más pequeños, más de calibre más pequeño y forman las redes capilares, ¿no? Y después se juntan y salen como venas, ¿no? Ese es el recorrido de la sangre, ¿no? Y otra vez llega al corazón, pero llega ya al otro lado, ¿no? Hacia el lado derecho. Pero es a través de los capilares donde ocurre el intercambio entre la sangre y el tejido que está alrededor, ¿no? Entonces, todos nuestros órganos tienen capilares para que puedan intercambiar los tejidos con la sangre de diversas sustancias, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno, ¿no? La sangre le da el oxígeno, le da nutrientes como glucosa, ¿no? Le da aminoácidos, vitaminas, iones, agua, etcétera, etcétera, ¿no? Y el tejido le devuelve a la sangre sustancias de desecho, ¿no? Devuelve el CO2, le devuelve el producto de degradación de las proteínas como la creatinina, ¿no? El ácido úrico, la urea, ¿no? El exceso de agua también, ¿no? Una serie de sustancias también intercambian, ¿no? Más producto de desecho, ¿no? Entonces los productos de desecho van por las venas, ¿no? Y otra vez llega al corazón, ¿no? Los que son gases, como el CO2, de acá se van al pulmón y se bota cuando expiras, ¿no? El aire, ¿no? En cambio, los productos de desecho que no son gases, por ejemplo, hablo de la urea, creatinina, se excretan por la orina, ¿no? Entonces acá van a llegar a la arteria renal, de ahí se van a los glomérulos y por ahí se bota, ¿no? Entonces acá tenemos, miren, la arteria,
¿no? Su luz o lumen, ¿no? Tenemos la capa íntima, que es esta de acá, la rosadita es la media, y la media celestita es la adventicia. ¿Ya? La íntima es importante porque tiene un epitelio. Recuerden que todo órgano que tenga una cavidad tiene un epitelio tapizándolo internamente, ¿no? Recubriendo internamente. En el caso de los vasos sanguíneos se llama endotelio y es un epitelio simple plano. O sea, es una sola capa de células planas. ¿Ya? Ese endotelio es muy, muy importante. Vamos a verlos en bastantes enfermedades de los vasos sanguíneos. ¿Ya? ¿Qué más? Ya, los capilares, miren acá abajo, a diferencia de las arterias y venas, ya no tienen estas tres capas, que es íntima, media y adventicia. Solamente constan de su célula endotelial y su membrana basal, nada más, ¿no? ¿Y para qué? ¿Por qué son tan delgaditos su pared? Para que ocurra el intercambio, ¿no? Imagínense que una sustancia tenga que pasar íntima, tenga que pasar media, tenga que pasar adventicia, va a ser casi imposible, ¿no? Entonces, por eso el intercambio se hace a través de de estos vasitos llamados capilares, que hay varios tipos. Hay capilares que tienen unos poros y permite el intercambio mucho más fácil y rápido entre el tejido y la sangre, y que está en órganos metabólicamente más activos, ¿no? Estoy hablando del hígado, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de los músculos, ¿no? Ellos tienen capilares que se les llama fenestrados porque tienen gran cantidad de poros en su pared, entonces el intercambio es mucho más fácil, ¿no? Pasamos a células de la pared vascular y respuesta a la lesión. Entonces le decía que es importante, ¿no? Las células endoteliales, por ejemplo, porque estas van a responder a una lesión, ¿no? En las células endoteliales hay los famosos cuerpos de Weber y Palade que contienen el factor von Willebrand, ¿no? Recuerden, el factor von Willebrand tiene que ver con lo que es la coagulación, ¿no? Hay pacientes que no tienen este factor, ¿no? Que son los hemofílicos, por ejemplo. Entonces, cuando ellos se dañan el endotelio por un corte de repente, ¿no? O una herida que haya dañado el vaso sanguíneo, al no tener este factor, se desangran, ¿no? Y es lo que ocurre en los hemofílicos, por ejemplo. Las células de músculo liso de la capa media también responden a la lesión, ¿no? Primero, que son responsables de la vasoconstricción y vasodilatación y pueden emigrar a la capa íntima y proliferar luego de la agresión vascular. Y el engrosamiento de la íntima como respuesta a la lesión también puede ocurrir. Las células de músculo liso migran a la íntima y sintetizan matriz extracelular, ¿no? Que es en realidad colágeno, ¿no? Y fibra del tejido conjuntivo, principalmente el colágeno, ¿no? Bueno, esto está en inglés, pero también lo encuentran en su Robin, ¿no? Entonces hay formas de activar el endotelio, ¿no? Con estos tipos de mecanismos y también sustancias, ¿no? Como factores de crecimiento, citoquinas, en la hipoxia, miren, en la acidosis, ¿no? Se activa el endotelio, ¿no? Y forma factores de crecimiento, mediadores vasoactivos, adhesión de moléculas, anticoagulantes, etcétera, ¿no? Y igual en la disfunción endotelial, ¿ya? Pero esto ya lo encuentran mejor en su ROM. Y miren acá, vamos a hablar un poco de lo que es la génesis de la aterosclerosis, ¿no? Mira, este es el endotelio, ¿no? Que es el epitelio que tapiza el vaso sanguíneo. Se supone que la luz y la sangre están acá, en esta zona de acá. Esta rayita que ven acá en la membrana basal, que tiene todo epitelio, tiene su membrana basal. Y esta zona de acá es la zona subendotelial, ¿no? Pero el subendotelio con el endotelio forman la primera capa llamada capa íntima.
¿ya? Esta es la membrana elástica interna y de ahí sigue la capa media, ¿ya? Y la capa media son células musculares, ¿no? Pero las células musculares, como le dije, pueden migrar a la íntima, acá está migrando, y ahí pueden activarse y formar matriz extracelular, como acá están formando, ¿no? ¿Ya? Ante una agresión. ¿Ya? Entonces, este también tiene que ver en la génesis de la aterosclerosis, ¿no? Que es lo que vamos a hablar ahí ahorita. Los cambios patológicos de los vasos sanguíneos pueden ocasionar estenosis y obstrucción. Estenosis es cuando se achican, ¿no? Y forman, la luz se hace más pequeña, ¿no? Debilitamiento de la pared también y producción de trombos, ¿no? Esos son los cambios patológicos, lo que puede ocasionar en estos vasos sanguíneos. Y vamos a hablar de la arteriosclerosis. Es un engrosamiento y pérdida de la elasticidad arterial, ¿no? Igual que ocurría, por ejemplo, con el corazón cuando en un patrón restrictivo, ¿no? Cuando algo se metía ahí y lo tornaba rígido la pared del corazón. Acá se va a poner rígido la pared de la arteria, ¿no? Entonces, la arteriosclerosis es un término amplio que involucra estos tres que están acá. La ateroesclerosis quiere decir que hay formación de placas ateromatosas, ¿no? De ahí su nombre de atero, ¿no? Ateromatosas. La esclerosis calcificada de la media, o también llamada esclerosis de Monkeberg, es cuando se esclerosa la capa media, ¿no? No la íntima. La íntima es en la aterosclerosis. La capa media y se calcifica también, ¿no? En mayores de 50 años. Y la otra es la arterioloesclerosis, ¿no? Pero son vasos de pequeño calibre y arteriolas, o sea, son bien pequeñas. Y puede ser de dos tipos, hialina e hiperplasia, ¿no? Entonces, de estos tres casos, más que todo tiene que ver por el calibre, ¿no? La aterosclerosis más da en arterias grandes, estoy hablando de la aorta, de la pulmonar, ¿no? La esclerosis calcificada de la media da en arterias de mediano calibre, ¿no? Por ejemplo, se ve bastante en las arterias musculares, ¿no? Cuando amputan piernas por pie diabético, ¿no? Y nos llega bastante, y cuando nosotros disecamos los vasos sanguíneos están duros a la hora de cortarlos, ¿no? Parece como si fueran de piedra, ¿no? Porque están calcificados. ¿Ya? Esa es la esclerosis calcificada de la media, o de Monkeberg también. La arteriolesclerosis, por ejemplo, da en los riñones que sufren con una hipertensión arterial, ¿no? Da la arteriolesclerosis también. ¿Ya? Vamos a hablar de la aterosclerosis, es la acumulación de lípidos en la capa íntima de las arterias, y eso va a provocar una serie de reacciones celulares, ¿no? Las lesiones reciben el nombre de las placas ateromatosas. El aspecto macroscópico varía con el estadio evolutivo de la placa. Histológicamente, las placas muestran una cantidad variable de lípidos libres, colágeno y macrófagos que contienen lípidos, que son las llamadas células espumosas, ¿no? O los macrófagos espumosos, otros le dicen histiocitos espumosos. Son macrófagos que están comiendo lípidos, ¿no? Que están fagocitando lípidos. Entonces, ¿cuál es la patogénesis, ¿no? De la aterosclerosis, ¿no? Se supone que la aterosclerosis va a dar en pacientes que tienen aumento del colesterol sanguíneo, ¿no? Es casi imposible que una paciente sin aumento de colesterol haga aterosclerosis, porque se supone que es de ahí de donde se va a depositar el colesterol en las arterias, ¿no? Entonces, la gran cantidad de colesterol que está en las lipoproteínas, que es la forma como se traslada el colesterol, ¿no? Por eso dicen hay colesterol bueno y malo, por la LDL, que es el malo, ¿no? Porque el HDL es el bueno, ¿no? Se acumulan en la pared del vaso, ¿no? Una vez que se acumulan,
va a haber adhesión de monocitos al endotelio y seguido por migración a la íntima y transformación de macrófagos y células espumosas, ¿no? Porque si llega colesterol en un sitio y se va depositando, ¿quién es lo que van a venir a fagocitarlo? Los macrófagos. Pero recuerden que los macrófagos cuando están en la sangre se llaman monocitos. Una vez que salen de la sangre y se meten al tejido, como en este caso, cambian el nombre a macrófagos, o también llamados histiocitos, ¿ya? Y cuando se comen el colesterol, son células espumosas, también le llaman. Entonces, ya, se depositó en la íntima, ¿no? Entonces van los monocitos, salen, llegan al endotelio, entran a la íntima y se transforman en macrófagos. Se empiezan a fagocitar las células espumosas. Se adhieren también las plaquetas, ¿no? Se libera un factor llamado de liberación de plaquetas activadas. Los macrófagos y células de la pared vascular inducen el reclutamiento de células de músculo liso, ¿no? Entonces, las células que estaban en la capa media van a migrar y se van a ir a la íntima, ¿no? Proliferan, miren, y van a producir matriz extracelular, o sea, fibrosis, ¿no? Fibrosis, colágeno y otras fibras de tejido conjuntivo. Entonces la acumulación de lípidos tanto extracelular como intracelular se va a ver ahí en los macrófagos y células musculares lisas. ¿Ya? Entonces, en otras palabras, una vez que se deposita el colesterol en la capa íntima, van los macrófagos a comérselos, ¿no? A fagocitarlo, pero al hacer eso va a liberar una serie de sustancias que van a activar a las células musculares de la capa media que van a migrar a la íntima y van a empezar a formar la matriz extracelular, ¿no? Y acá tenemos una secuencia, ¿no? Ya tenemos acá, esto es lo normal, ¿no? Acá ya se empezó, ¿ven esta gotita que ven ahí? ¿No? Ese es los lípidos, ¿no? En la capa íntima se ha empezado a poner. Entonces los monocitos que estaban en la sangre circulando se van a meter ahí también y cambian de nombre a macrófago, ¿no? Una vez que entran, empiezan a comerse las bolitas, pues lo ven las bolitas en el citoplasma y ahí reciben el nombre de células espumosas, ¿no? Porque se ve como una espuma su citoplasma, porque están comiendo lípidos, ¿no? Entonces los macrófagos se activan y llaman por sustancias a que lleguen las células musculares lisas que estaban en la capa media, se meten también a la íntima. Una vez que se meten, empiezan a formar la matriz extracelular, que es en realidad la placa que va a ir por encima como un techo a todo el contenido lípido que está acá libre y en los macrófagos, ¿no? Y también hay infiltrado inflamatorio como linfocitos metidos ahí. Entonces todo este centro que ven acá le llaman el centro necrótico o el centro de la placa ateromatosa. Y por encima está una capa fibrosa, ¿no? Que es como el techo de la placa ateromatosa. Y acá se ve ya bien conformado, ¿no? Entonces está el colágeno, que es el techo, ¿no? Acá hay lípidos, están sueltos, y otros están dentro de los macrófagos, ¿no? Y acá hay infiltrado inflamatorio también como linfocitos. Entonces todo esto visto macroscópicamente la placa ateromatosa. Como miren, ha crecido, la luz del vaso va a disminuir, ¿no? Porque ha crecido la placa ateromatosa. Y acá está mejor explicado, ¿no? Entonces, acá están llegando los monocitos, mira, se adhieren, ¿no? A la íntima y empiezan a migrar. Una vez que entran, cambian de nombre a macrófago, porque están en el tejido, ¿no? Y empiezan a comerse la grasita que está acá en amarillito, ¿no? ¿Ya? Entonces, se transforman en las famosas células espumosas, ¿ya?
Asimismo, las células musculares lisas van a migrar, ¿no? Por citoquinas o factores de crecimiento, migran hacia la capa íntima y empiezan a proliferar ahí, hacer mitosis, empiezan a proliferar y también empiezan a formar la matriz extracelular, ¿no? Que es la fibrosis que va a ir por encima de todo esto, centro de la placa teromatosa, ¿ya? Mira, acá vemos las famosas estrías grasa, ¿no? Si esta es la capa íntima, ahí vemos algunos macrófagos espumosos. Esos dicen que es el estadio inicial de la formación de una placa teromatosa, son las llamadas estrías grasas. Y esto ya es placa teromatosa grande, ¿ya? Entonces, miren, todas estas placas que ves acá, mira, en este caso se han roto y dejan ver el centro necrótico, ¿no? Se parecen como si fueran unas úlceras, ¿no? Ya, entonces todo esto va a hacer rígida, que sea la pared de la arteria sea rígida, ¿no? Entonces no se va a poder ni contraer ni dilatar, ¿no? Y cuando se rompen, forman trombos también, ¿no? Después ya les voy a explicar por qué. Entonces, miren, acá hay una placa teromatosa, todo esto es menos, desde acá va, todo esto de acá. Todo esto. Incluso esto vacío también, ¿no? Y acá la flecha está señalando hay como una fisura, se ha hecho la placa, se ha roto acá, ¿no? Cuando se rompe, también se rompe el endotelio. Se supone que el endotelio está acá tapizando todo, ¿no? Cuando se rompe el endotelio, empieza ya la formación del trombo, ¿no? Y acá miren, se ha formado el trombo, todo esto es trombo. Y la placa es esta de acá. Entonces, placa teromatosa con trombo es una asociación bastante frecuente, porque la placa se rompe y una vez que se rompe, se daña el endotelio y una del mecanismo para que se forme un trombo son tres, ¿no? Según la triada de Virchow que han estudiado ustedes. Uno es la lesión endotelial, que en este caso es la lesión endotelial. El otro es hipercoagulabilidad sanguínea y el otro es éxtasis sanguíneo, ¿no? O turbulencia. ¿Ya? En cualquiera de esos mecanismos puede haber formación de trombos. En este caso es por rotura o lesión del endotelio, cuando se rompe la placa teromatosa. Entonces, en este caso es peor porque acá sí había un poquito de luz por donde pase la sangre, pero cuando se forma el trombo ya casi no hay luz por que pase la sangre. Entonces, estos pacientes son los que sufren de infartos de miocardio, ¿no? O infartos en otros órganos como el cerebro, por ejemplo, ¿no? Que le llamamos accidente cerebrovascular, etcétera. Las consecuencias de la enfermedad aterosclerótica, tenemos aneurisma o ruptura, ¿no? Miren, cuando se debilita tanto la pared que se puede romper la pared y salirse la sangre, ¿no? Puede haber oclusión por trombo, cuando se rompe la placa teromatosa, o una estenosis crítica, ¿no? Entonces ha crecido tanto la placa que casi ya no le ha dejado espacio para que pase la sangre, ¿no? Ahora vamos a hablar un poco de la hipertensión, vasculopatía hipertensiva. Vimos que la hipertensión dañaba al corazón, pero también daña al vaso sanguíneo, ¿no? Específicamente a las arterias, ¿no? Les dije que la hipertensión puede ser primaria cuando la causa no se sabe, o también llamada esencial, o secundaria también cuando hay una causa conocida. Les hablé de algunas causas, ¿no? La hipertensión puede definirse arbitrariamente como una presión diastólica mantenida superior a 90, ¿no? Sin embargo, estos datos, revísenlo bien más en libros de medicina interna, ¿no? Porque en libros de donde yo he sacado, que es de patología,
no se estudia mucho la hipertensión arterial, ¿no? Porque no es un diagnóstico que sea por una biopsia, por ejemplo, ¿no? ¿No? Más es por medición y por la clínica, ¿no? De estos pacientes. Entonces, mira, hay hipertensión arterial esencial y secundaria también, ¿no? La esencial es que no sabemos la causa y la secundaria puede ser renal, como les dije, ¿no? Hay enfermedades renales que te pueden causar hipertensión, como algunos tipos de glomerulonefritis o enfermedad renal crónica, ¿no? Hay endocrinas también, ¿no? Por hiperfunción de la corteza suprarrenal, como se llama de Cushing, por ejemplo, ¿no? Aldoteronismo primario, ¿no? Por hormonas exógenas, ¿no? Por lo que le gusta tomar glucocorticoides exógenos como la prednisona, la esdametasona, que está de moda ahora, se toman por el COVID, ¿no? Eso le puede causar, por ejemplo, un cuadro hipertensivo. En tumores como el feocromocitoma, ya les dije que forma catecolaminas que aumentan la presión arterial, la acromegalia también, ¿no? Hipotiroidismo, hipertiroidismo o inducida por el embarazo, ¿no? Hay hipertensión inducida por el embarazo también, ¿no? Causas cardiovasculares, tenemos coartación de la aorta por la arteritis nodosa, etcétera. Causas neurológicas también hay de hipertensión, ¿no? Psicogénica, presión intracranial aumentada, apnea del sueño, etcétera, ¿no? Pero la esencial, que es la que estamos estudiando, es la elevación de la presión arterial con la edad, pero sin una causa aparente, ¿no? Y representa más del 90% de los casos y puede aparecer a partir de los 40 años, ¿no? El fenotipo de la presión arterial elevada en la hipertensión arterial se debe a una interacción entre predisposición genética, obesidad, consumo de alcohol, actividad física y otros factores aún no identificados, ¿no? Entonces, hay varios factores, pero cuando hablamos de factores, no hablamos de una causa única, sino de varios factores que se van sumando y pueden hacer que un paciente genéticamente susceptible a desarrollo de hipertensión arterial, ¿no? Y la hipertensión secundaria, donde se sabe la causa, es el 10%, ¿no? Igual está en inglés, pero también lo pueden ver en su en su Robbins, ¿no? ¿Ya? Entonces acá discrimen quienes disminuyen la presión sanguínea y cómo se aumenta la presión sanguínea, ¿no? Ambos tienen que estar en un equilibrio en pacientes normales, ¿no? Pero en pacientes eh, que algunos de ellos aumenta o hay un desequilibrio, son los que hacen la hipertensión arterial, ¿no? Este es algo parecido. Dependiendo de la evolución, ambas pueden clasificarse en dos tipos: una hipertensión benigna, ¿no? Cuando la elevación de la presión es estable durante muchos años, ¿no? Mientras que la hipertensión acelerada, la elevación de la presión arterial es intensa y empeora en un corto lapso de tiempo, ¿no? Entonces hay hipertensión benigna e hipertensión maligna también. Pero la más frecuente es la benigna, ¿no? Se produce gradualmente alteraciones vasculares en respuesta a la hipertensión estable y mantenida, ¿no? En cambio, en la hipertensión maligna, este es un aumento de la hipertensión en forma rápida, ¿no? Se produce una destrucción de las paredes de los pequeños vasos, ¿no? Cuando se eleva mucho y en forma brusca, se producen alteraciones destructivas agudas de las paredes de los vasos sanguíneos, junto con respuestas reparadoras proliferativas en las paredes de pequeñas arterias, ¿no?
Estas alteraciones producen una falta de flujo por los vasos pequeños con formación de múltiples focos de necrosis en los tejidos, por ejemplo en los glomérulos, ¿no? Y esta es la hipertensión maligna, es una de las hipertensiones que más daña el riñón, por ejemplo, ¿no? Entonces en el riñón hay zonas de necrosis del riñón, de los glomérulos, ¿no? Y eso a la larga te lleva a una insuficiencia renal, ¿no? Entonces, la hipertensión afecta principalmente a los órganos nobles, como les dije, el corazón, el cerebro, los riñones y la arteria aorta, ¿no? Las consecuencias se observan sobre estos 4 órganos, ¿no? En el corazón, por ejemplo, al aumentar la presión, el ventrículo izquierdo se hipertrofia, ¿no? Y era el tema que tocamos anteriormente, la cardiopatía, perdón, sí, también la cardiopatía hipertensiva, ¿no? Que producía una hipertrofia del ventrículo izquierdo, ¿no? Esta es la arteriosclerosis, por ejemplo, hialina de pequeños vasos. Miren, esta es una arteriola, ¿no? Pero su pared está bien rosadita, ¿no? Es un tipo de arterioloesclerosis, hialina le llaman, ¿no? Y acá también se ve así, como se ve como si fuera hojas de cebolla, ¿no? Concéntricas. En el cerebro también los pacientes hipertensos pueden sufrir hemorragia intracerebral, ¿no? Por rotura de vasos sanguíneos, ¿ya? La presión es tan fuerte que pueden romper los pequeños vasos que hay ahí, son vasos bien delicados, ¿no? Entonces se puede formar microinfartos, ¿no? También, o las famosas lagunas hipertensivas, le dicen. En el riñón hay arterioloesclerosis, ¿no? Y produce isquemia progresiva de la nefrona y termina por destruir los glomérulos, ¿no? Y esto a la larga te lleva a una insuficiencia renal, como les digo. Si la hipertensión ha producido isquemia significativa de las nefronas, se dice que el riñón ha sufrido una nefroesclerosis hipertensiva benigna. Se trata de una causa frecuente e importante de insuficiencia renal crónica en edades medias y avanzadas. ¿Ya? Y en la aorta, ¿qué pasa? La hipertensión predispone al desarrollo de grandes aneurismas aórticos abdominales y disecciones de la capa media. La hipertensión arterial secundaria representa menos del 10% en los casos, ¿no? Entonces, ¿qué es un aneurisma, no? Un aneurisma es como una dilatación de la pared de la arteria, pero que ha perdido su consistencia y son de paredes bien delgaditas, ¿no? Entonces esa dilatación se puede romper, ¿no? Ese es el peligro del aneurisma. Se rompe y se desangra el paciente, ¿no? Y las disecciones son la separación de la capa media, ¿no? Del resto de capas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo peligroso acá? Que cuando se separan, en ese espacio se mete la sangre, ¿no? Y lo va separando, ¿no? Y eso también es una causa de muerte bastante rápida en estos pacientes, ¿no? Una minoría de casos se considera que hay alguna alteración estructural responsable del desarrollo de la hipertensión sistémica. Por ejemplo, la estenosis de la arteria renal, generalmente en su raíz, por aterosclerosis puede producir hipertensión también, con posible tratamiento quirúrgico. La hipertensión se asocia a una elevación de los niveles de renina y angiotensina 2 en la circulación procedentes del riñón isquémico. Puede curarse en fases precoces mediante la extirpación del riñón afectado, ¿no? También la hipertensión es síntoma de nefropatías difusas, ya les dije, ¿no? En el caso de hipertensión secundaria, como glomerulonefritis y pielonefritis, ¿no? El feocromocitoma también es una causa de hipertensión secundaria. Entonces, para cuando hacemos el diagnóstico de hipertensión, tenemos que descartar todas estas causas, ¿no? Para decir recién
que es una hipertensión esencial o primaria, ¿no? La coartación aórtica también es una malformación congénita que aumenta la resistencia periférica debido a una estenosis estructural de la aorta, ¿no? La hipertensión también es síntoma de enfermedad de la corteza suprarrenal, ¿no? Como el síndrome de Cushing, por ejemplo, ¿no? Síndrome de Cohn. Y también hay un síntoma en la preeclampsia, ¿no? La preeclampsia es la hipertensión inducida por el embarazo, ¿no? Que también puede elevar la presión arterial. Y también en enfermedades endocrinas como tirotoxicosis, acromegalias, también puede aumentar la presión arterial. Entonces, como les dije, todo eso cuando se estudia paciente con hipertensión arterial, hay que descartar todas esas causas, ¿no? Una vez que has descartado todo eso, recién puedes decir que es una hipertensión arterial esencial o primaria. Antes más de lo mismo, creo que ya les dije esto. Pasamos a aneurismas y disecciones, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos a ver 10 para las 10 más o menos. ¿Y son las 10? A ver, espérate, ¿dónde está? 5 para las 10, doctor. Estamos en la 35 y son 60. ¿Qué faltan? Aneurismas, vasculitis, tumores. Y nada más, ¿no? Pero sí es relativo. No sé si está ahí la coordinadora. Oye, se fue. Ese fue, ¿no? ¿Usted para cuándo les han programado su examen? Buenas noches, William Ortiz les saluda, pero la próxima semana, doctor, pero ya en esta semana nos manifestaron que toman los exámenes y que teníamos fechas de la próxima semana para poder resolverlos. ¿En la próxima semana en qué mismo horario o lo dan en otra fecha? No, me manifestó la señorita Fabiola de que lo iba a colgar, o sea, por ejemplo, ya está